Hola amiga y amigo, cordial saludo. En esta ocasión voy a explicar otro nuevo tema interesante relacionado con nuestro curso de química inorgánica. Vamos a ello. Se trata sobre la configuración electrónica y los números cuánticos de los elementos químicos. Existen formas estandarizadas de hacer la configuración electrónica de los elementos, y lo mismo se tienen métodos especiales para determinar los números cuánticos de cada uno de los elementos, pero esos números cuánticos se hallan a partir de conocer la configuración electrónica de los elementos. Para ello, primero que todo, necesitamos recordar que en la tabla periódica se encuentran organizados los elementos a manera de grupos y periodos. Cuando hablamos de los periodos, nos referimos a las filas que aparecen y antecediendo cada fila aparece un número que corresponde a cada uno de los niveles de energía. Es decir, este primer periodo, conformado por el hidrógeno y el helio, está integrando lo que es el primer nivel de energía, y el segundo nivel está conformado por el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, y así sucesivamente, hasta completar un total de 7 periodos. Esos 7 periodos de la tabla periódica son los que nos están indicando también el número de niveles de energía. Por lo tanto, los niveles de energía que pueden aparecer en la tabla periódica van desde 1 hasta 7. Aparte de esos niveles de energía, podemos encontrar que existen subniveles, y esos subniveles existen en número de 4. El primero corresponde a el nivel S, que está conformado por un orbital, es decir, un espacio en el cual caben 2 electrones máximo. Entonces en ese orbital S siempre van a caber máximo esos 2 electrones. Luego existe el subnivel P, en el cual se unen 3 orbitales, y como en cada orbital caben máximo 2 electrones, entonces hay un total de 6 electrones que caben en ese subnivel P. Posteriormente aparece el subnivel D, que está integrado por 5 orbitales, y como en cada orbital caben 2 electrones, en ese subnivel habrá un total de 10 electrones. Y finalmente ocurre lo mismo con el subnivel denominado F, en donde existen 7 orbitales, cada orbital con 2 electrones, para un total de 14 electrones. Existe una tabla que se utiliza para hallar la configuración electrónica de los elementos. Esa tabla está organizada teniendo en cuenta los niveles. En orden hacia abajo encontramos del nivel 1 al nivel 7, y luego en la primera columna encontramos que ese primer nivel tiene un orbital que es el orbital S, y en ese orbital S caben 2 electrones. Por lo tanto, el primer nivel únicamente tiene al orbital 1s2, en donde caben 2 electrones máximo. Si vamos al segundo nivel, en ese segundo nivel vamos a encontrar el subnivel S y el subnivel P. En el subnivel S van a aparecer máximo 2 electrones, y en el subnivel P 6, para un total de 8 electrones. En el nivel 3 van a aparecer el subnivel 3s2, 3p6 y 3d10. Quiere decir que forma parte de este nivel el orbital S, los electrones que están en el subnivel S, los electrones que están en el subnivel P, y ahora se agregan los electrones que forman parte del siguiente nivel, del siguiente subnivel, que es el subnivel D, para un total de 10 electrones en ese subnivel. Entonces, al sumar los electrones nos da 2 del S, 6 del P y 10 del D, para un total de 18 electrones en ese nivel de energía. Y ya en el cuarto nivel
tenemos que aparecen los 4 subniveles de energía, cada uno con capacidad de alojar su máximo de electrones. Para el S2, para el P6, para el D10 y para el F14. Y en total aparecerán 32 electrones en ese nivel de energía número 4. Y así sucesivamente. Para establecer la configuración electrónica de los elementos, entonces simplemente necesitamos el número atómico de ese elemento. Y con ese número atómico, ¿qué hacemos? Vamos avanzando teniendo en cuenta esta tabla, pero en sentido diagonal hacia abajo, de derecha a izquierda, para que se vayan indexando cada uno de los subniveles con sus electrones y cada uno de los niveles. Entonces el primer nivel que hay que llenar corresponde al nivel 1S2. Entonces vamos a hacer un ejemplo para comprender un poco la organización o la aplicación de esta tabla de la configuración electrónica. Entonces hablamos del nivel del elemento nitrógeno, cuyo número atómico es 7. Entonces siempre vamos a necesitar del número atómico del elemento. Cuando tenemos ese número atómico, primero se va a llenar en ese primer nivel de energía, va a aparecer el subnivel S, y en él van a aparecer 2 electrones. Aquí ya tenemos uno que aparece allí con la imagen, y aparece el segundo. Vamos contando los electrones. En este momento van 2, quiere decir que debemos completar 7 para dar por finalizada la elaboración de la configuración electrónica del elemento nitrógeno en este caso. Siguiendo la tabla, entonces vemos que enseguida utilizamos la flecha hacia abajo en diagonal y le corresponde al nivel 2, exactamente al subnivel S. Por lo tanto, de ese segundo nivel, entonces se van a formar también, o se van a ubicar 2 electrones. Entonces hasta aquí tenemos 1S2, 2S2. Quiere decir que hay un total de 4 electrones hasta ahora. Necesitamos 3 más. Esos 3 más, pues ¿de dónde se van a sacar? De parte de este segundo nivel con respecto al subnivel P. En ese subnivel P caben máximo 6 electrones, pero no necesitamos los 6, necesitamos solo 3. Entonces, tenemos en cuenta que aparece el subnivel P, que está integrado por 3 orbitales, en cada uno de ellos caben 2 electrones. Pero ¿cómo es el llenado de esos electrones en cada uno de esos orbitales? Se hace de forma parcial, es decir, primero se llena un electrón, luego en el segundo se ubica otro y luego en el tercero se ubica otro, para un total de 7 electrones. Por lo tanto, hasta aquí llegaría la configuración electrónica del nitrógeno. Si se necesitan más electrones, entonces como aquí caben 6 máximo, el cuarto iría aquí indicando o apuntando hacia abajo, el quinto iría aquí y el sexto iría aquí en esta parte. Tenemos que recordar que existen 2 reglas o principios. El primero de ellos es el principio de exclusión de Pauli, que consiste en que en un orbital deben tenerse en cuenta que la dirección de los electrones debe ser opuesta, es decir, aquí en este orbital pueden caber 2 electrones, pero cada uno debe girar en sentido contrario, de tal manera que se garantice que ambos electrones nunca vayan a tener el mismo valor con respecto a los números cuánticos, que serán vistos un poquito más adelante. Y existe lo que es la regla de Hunt. Esa regla trata de que los electrones se deben ubicar en los orbitales dependiendo de la disponibilidad de espacio que exista dentro de esos subniveles de energía y teniendo en cuenta si se encuentran vacíos o semillenos. Esto, para que no se olvide, yo lo relaciono con la ubicación de un pasajero cuando se sube a un bus. Cuando un pasajero se sube a un bus y encuentra diferentes puestos ocupados, ¿él dónde tiende a ubicarse? Él tiende a ubicarse primero en un puesto donde esté desocupado y
Lo segundo que hace es, cuando ya no haya ningún puesto desocupado y todos estén con un pasajero, pues él ya tendrá que ubicarse al lado de un pasajero. Pero mientras haya un puesto con la doble silla vacía, él se ubicará allí. Entonces es algo pues que yo relaciono con el principio de Hunt para que no se me olvide este concepto de aplicabilidad sobre la ubicación de los electrones dentro de los subniveles energéticos. Bien, entonces aquí tenemos que la configuración nos quedó 1s2 con respecto a esto, 2s2 que representa esto y 2p3. Recordemos, caben 6 pero solo necesitamos 3 para un total de 7. Bien, entonces pues sabemos que estamos hablando del elemento nitrógeno. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos que Z, o sea número atómico, igual a 17. Vamos a mirar de qué elemento se trata. ¿Por dónde empezamos? Miramos la tabla otra vez y empezamos por 1s2. Empezamos que dice subnivel S, primero ubica un electrón, luego ubica el otro, luego en la tabla sigue el 2s2 que ubica primero su electrón, su primer electrón y luego el segundo. Y luego en la tabla seguimos aquí a 2p6. Quiere decir que se ubica parcialmente un electrón en ese subnivel P. Los tres orbitales forman el subnivel P, pero ellos se llenan parcialmente. En este momento tenemos P3, pero como necesitamos el P6 completo, entonces el cuarto electrón llega acá, acá llegará el quinto electrón y acá llegará el sexto electrón y ya se llenó el subnivel P con sus 6 electrones y podemos sumar y en este momento tenemos en total 10 electrones. Nos faltan 7 para completar la configuración electrónica del elemento Z igual 17. Después de 2p6 que sigue aquí en la tabla nos indican que sigue 3s2. Se llena el primer subnivel, ese subnivel S del tercer nivel con el primer electrón, luego con el segundo y luego en la tabla pasamos al siguiente subnivel que es el 3p6. Aparecen los tres orbitales de ese subnivel P, ya cada uno con su electrón, entonces para un total de 15 electrones. Necesitamos dos más, aquí irá el cuarto y aquí irá el quinto y ahí finaliza la configuración electrónica de este elemento. Y entonces la tenemos aquí, 1s2 que corresponde a este subnivel, 2s2 corresponde a este, 2p6 que corresponde a este, 3s2 que corresponde a este y 3p5 que corresponde a este último. Y entonces estamos hablando del elemento cloro. Vamos a hacer un ejemplo con Z igual 21. El principio es el mismo. 1s2, 2s2. Fíjense cómo se llenan parcialmente los electrones del subnivel P. Ya queda diligenciado 2p6. Vamos ahora 3s2. Luego 3p6. Continuamos con 4s2 y finalmente aparece el subnivel D, que está integrado por 5 orbitales y en cada uno de ellos caben 2 electrones para un total de 10 electrones. Pero entonces nosotros necesitamos llegar a 21. ¿Cuántos van? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quiere decir que solo nos falta un electrón y ese electrón se ubica aquí en esta parte del subnivel D. Entonces quiere decir que nos da una configuración que es 1s2 que corresponde a este subnivel, 2s2 que corresponde a este, 2p6 que corresponde a este, 3s2 que corresponde a este, 3p6 que corresponde a este, 4s2 que corresponde a este y 3d1.
que corresponde a este. Aparece otra forma de escribir la configuración electrónica para este elemento, que es primero colocando el nivel 3 y el subnivel D y luego dejando de último el 4S2. Esto se hace teniendo en cuenta el orden de los niveles. Si hablamos o miramos la tabla de arriba hacia abajo y la vamos diligenciando, sabemos que primero va el nivel 1, luego el 2, luego el 3. Entonces este nivel 3, como estaría primero que el 4, se ubicaría acá y es lo que corresponde a esta segunda configuración. Estamos hablando entonces del elemento escandio. Bueno, vamos a hacer un ejercicio donde se va a presentar una anomalía con respecto a la aplicación o el uso de la tabla de la configuración electrónica y vamos a mirar de qué se trata. Entonces comencemos a construir la configuración electrónica. Entonces primero tenemos 1S2, 2S2, vamos con el subnivel P, están los tres primeros, el cuarto, el quinto y el sexto. Entonces ya está diligenciado 2P6, luego 3S2, luego 3P6, (4S2), aparece el subnivel D con un electrón. El segundo, fíjense, no olviden de que debe ubicarse parcialmente un electrón en cada uno de los orbitales que forman parte de ese subnivel D. Está el 3 y está el último, que es el cuarto. En teoría estamos aplicando lo que nos dice la tabla de la configuración electrónica. ¿Para qué? Para obtener esta configuración que tenemos aquí abajo: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4. Pero entonces aquí, ¿qué va a pasar? Va a pasar que cuando se va a colocar o va a llegar el último electrón al subnivel D, ¿por qué llega allí y por qué no llega aquí al 4S2? O sea, ¿por qué no pasa lo que ocurre en la primera configuración electrónica? En realidad esta configuración electrónica es teórica, porque este elemento no cumple la aplicación de esta tabla, sino que cumple esta configuración electrónica de acá abajo. Es decir, que queda 4S1 al final y 3D5. ¿Por qué ocurre esto? Por la estabilidad en los diferentes subniveles energéticos. ¿Qué significa esto? Que cuando llega este cuarto o el último electrón que se va a ubicar dentro de el subnivel, él lo puede hacer en el subnivel S o en el subnivel D, pero lo hace en el subnivel D. ¿Por qué? Por el nivel energético que tiene este subnivel, que es mayor, y eso hace que tenga una mayor estabilidad ese subnivel. Entonces ese electrón llega y se ubica acá en el último orbital del subnivel D. Por lo tanto nos queda en el subnivel D, nos quedan 5 electrones, que son estos 5, y el subnivel S habrá quedado desde el principio con solo un electrón, por eso será 4S1. Lo que pasa es que aquí en la representación gráfica se hizo de esta manera para atender esta primera configuración, que es la que sigue las normas de la tabla de la configuración electrónica. Y más adelante veremos, para la configuración de este elemento, veremos que en el simulador que vamos a manejar va a aparecer de que si organizamos la configuración de acuerdo a esto que tenemos acá, nos va a aparecer una sugerencia y nos va a aparecer de que esta configuración que tenemos aquí abajo es una configuración electrónica real y más estable. Y estamos hablando del elemento cromo. Así como existen estas excepciones con respecto a la organización de la configuración electrónica de algunos elementos, como ocurre aquí en el cromo, también la hay para otros elementos como son el cobre, el niobio, el molibdeno, la plata, el oro
y el actinio, entre otros. Al realizar la configuración electrónica de ellos, nos dará de una manera similar aplicando lo que se aplicó aquí en esta segunda forma de hallar la configuración electrónica para esos elementos. Bueno, nuestro segundo tema corresponde a números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Los números cuánticos son aquellos que fueron calculados por diferentes científicos y que se utilizan para describir orbitales atómicos y para identificar los electrones que se ubican en ellos. Hablando en términos más generales, podemos decir que esos números cuánticos nos permiten tener una aproximación de una ubicación de un electrón dentro de los subniveles o dentro de los orbitales en un momento determinado y para un elemento específico. ¿Y por qué digo que en un momento determinado? Porque pues como los electrones están en constante movimiento, se hablaría o se haría un cálculo de los números cuánticos para un momento especial de esos electrones que pertenecen a un elemento determinado. Dentro de los números cuánticos existen 4 números que son el número cuántico principal, que se denota con n minúscula, el número cuántico secundario, que se denota con L minúscula, el número cuántico magnético, que se denota con M minúscula, y el número cuántico de spin o spin, que se denota con S minúscula. El número cuántico principal. Este número especifica el nivel energético del orbital, siendo el primer nivel el de menor energía, es decir, el nivel 1 con respecto a los demás, o el nivel 2 con respecto al 3 o al 4 y así sucesivamente. Y se relaciona con la distancia promedio que hay del electrón al núcleo en un determinado orbital. A medida que n aumenta, es decir, se aleja del núcleo, la probabilidad de encontrar el electrón cerca del núcleo disminuye y la energía del orbital aumenta. Entonces, los números cuánticos principales, de acuerdo a esto, han sido asociados con los niveles de energía que aparecen para los elementos y su configuración electrónica y los niveles de energía que forman los periodos de la tabla periódica. El número cuántico secundario. Este número es conocido como el número cuántico del momento angular orbital o número cuántico azimutal y se simboliza con L minúscula. Para calcular este número se tiene en cuenta esta tablita que se ha esquematizado acá, en donde se habla de los 4 subniveles: el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Entonces, teniendo en cuenta aquí la configuración electrónica del elemento nitrógeno que hicimos previamente, vamos a empezar a hallar para ese elemento nitrógeno su número cuántico principal y su número cuántico secundario. Entonces, de acuerdo al concepto, se habla de que primero hay que tener en cuenta de que cuando se van agregando los electrones en los diferentes orbitales, es necesario definir cuál es el último electrón que ha ingresado a esos orbitales. Cuando hicimos la configuración electrónica para este elemento, nos dimos cuenta que el último electrón que entró fue este que estoy señalando, es decir, el que pertenece al subnivel P del segundo nivel, pero que está en el tercer orbital. Entonces, a partir de allí podemos establecer el número cuántico principal. Entonces, como el número cuántico principal está relacionado con los niveles de energía, el sitio donde llegó ese electrón corresponde a la configuración electrónica 2p3. Significa que el nivel es el 2. Por lo tanto, ese nivel, que es el coeficiente de los diferentes subniveles, aquí vemos para cada uno de ellos, ese nivel 2 nos indica que el número cuántico principal de este elemento nitrógeno es 2. Y con respecto al número cuántico secundario, pues miramos la tablita y sabemos que el número
que corresponde es el que ha sido asignado para el subnivel P. Como este subnivel P es el que tiene el electrón que llegó de último, entonces ese P en la tablita está asignado con el número 1. Significa esto que el número cuántico principal del nitrógeno es 2 y el número cuántico secundario es 1. Y vamos a mirar los otros dos, el número cuántico magnético y el número cuántico de spin o de giro del electrón. El número cuántico magnético es el que indica el orbital en donde se encuentran los electrones. Entonces sabemos que dentro de los subniveles hay orbitales y que en esos orbitales caben máximo 2 electrones. Entonces, dependiendo del número de electrones que hayan llegado y el último electrón que llegó a posicionarse, miramos lo mismo. Para cada subnivel sabemos que el subnivel S solo tiene un orbital, en ese orbital hay 2 electrones y se le asigna el valor de 0. Luego para el subnivel P sabemos que es este que estoy señalando aquí. Ahí caben máximo 6 electrones, pero tiene 3 orbitales, ¿cierto? Y entonces para el orbital del medio se le asigna el valor de 0, que es este mismo de acá. Para el orbital de la izquierda se le asigna el valor de -1 y para el orbital de la derecha se le asigna el valor +1. Entonces nos queda -1, 0 y +1. Y el último electrón, como fue este el que llegó, entonces este electrón hace que el número cuántico magnético sea +1, porque el electrón que llegó fue este. Y entonces se le asigna ese número cuántico. Lo mismo ocurriría para otros elementos de mayor configuración electrónica. Cuando ya aparece D, sabemos que son 5 orbitales y que son 10 electrones. Entonces se ubica el orbital de la mitad, es 0, o recibe un valor de 0. El que sigue a la izquierda, -1, el que sigue más a la izquierda, -2. Y lo mismo ocurre a la derecha. El primero a la derecha es 1 y el siguiente es +2. Y para el F lo mismo, son 7 orbitales, el del centro es 0, hacia la izquierda tendrá valores de -1, -2 y -3, y a la derecha tendrá valores de +1, +2 y +3. Por lo tanto, para el nitrógeno, el número cuántico magnético, vuelvo a insistir que le ha sido asignado el número 1, porque este es el electrón y cae ahí, en la zona de +1. Ahora, el último número cuántico de spin o de giro del electrón. Este número cuántico nos permite conocer el sentido de rotación del electrón en torno a su eje cuando se mueve dentro de un orbital. Nosotros sabemos que en un orbital los electrones están en constante movimiento. Como máximo caben 2, esos 2 electrones deben tener un spin contrario, es decir, deben cumplir el principio de exclusión de Pauli, recordémoslo, porque o si no resultarían teniendo el mismo número cuántico. Entonces uno debe girar bien sea hacia arriba y el otro hacia abajo, o si lo prefieren, uno debe girar en el sentido de las manecillas del reloj y el otro en el sentido contrario. Entonces aquí en este esquema, ¿qué podemos apreciar? Podemos apreciar de que a aquellos electrones que giran hacia arriba o en el sentido de las manecillas del reloj se les asigna el valor numérico o valor de número cuántico de +1/2, y los que giran en sentido contrario, es decir, hacia abajo o en sentido contrario a las manecillas del reloj, se les asigna -1/2. ¿Y por qué a cada uno de 1/2? Porque es que como son 2, pues cada uno gira o forma parte de la mitad del conjunto. Entonces la mitad y la mitad pues forman el conjunto. Entonces cada uno es 1/2. Solo que el primero, si es positivo, quiere decir que va hacia arriba o en el sentido de las manecillas del reloj. Y si es -1/2, quiere decir que está apuntando hacia abajo o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Finalmente, decimos entonces que los números cuánticos del nitrógeno son: el principal, ya se había mencionado, es el 2, que es el número del nivel. El secundario es 1, recordemos que se ubicó
en la tablita donde S, P, D y F tienen valores desde 0, 0 para S, 1 para P, por eso P aquí es 1, 2 para D y 3 para F. Y el siguiente número, que es el número cuántico magnético, sabemos y lo vimos aquí, este último electrón que llegó es este que tenemos aquí en la tablita y por eso le corresponde más 1. Y el último corresponde a más 1/2. ¿Por qué más 1/2? Porque es el único electrón que está en el último orbital del subnivel P. Y ese electrón está apuntando hacia arriba o va girando en el sentido de las manecillas del reloj. Por eso se le otorga más 1/2. Entonces esos son los números cuánticos del nitrógeno. Entonces la invitación finalmente es para que con diferentes elementos de la tabla periódica practiquemos, hagamos primero la configuración electrónica y luego obtengamos de ellos sus números cuánticos. Hasta aquí este video tutorial, espero que sea de utilidad para ti y seguimos en contacto. Hasta la próxima.